Tiene la palabra la diputada Vanessa Siley. Gracias, presidenta. Todavía. Gracias, presidenta. Bueno, en esta oportunidad hemos logrado traer al recinto una propuesta que ya tiene varios años en esta Cámara. La hemos logrado traer en base a un consenso de 3 proyectos, tanto de la diputada Massín como de la diputada Los Penato, como de quien les habla y un conjunto de diputados y diputadas de extracción sindical. La verdad que esta es una norma que vamos a derogar, que data de 1924, donde se prohibía el trabajo a mujeres en ciertas actividades consideradas oportunamente riesgosas o insalubres. En el dictamen que hemos traído a este recinto en la orden del día, hemos salvado las normas que refieren a la prohibición del trabajo infantil para mantener las normas que actualmente prohíben el trabajo infantil, para que no se mezcle con la intención y la naturaleza de lo que estamos acá derogando, que es la prohibición del trabajo de mujeres en ciertas actividades. Tal vez hace casi 100 años tenía un fin loable prohibir el trabajo de mujeres en estas actividades, considerándolas insalubres, nocturnas o riesgosas. Pero la actualidad de hoy nos lleva a replantearnos esa cosmovisión o esos estereotipos patriarcales que trasladan al mundo laboral las discriminaciones que socialmente y estructuralmente vivimos y sufrimos las mujeres. Concretamente, esta norma, de 26 artículos en su origen, fue deviniendo en abstracto con la práctica, ya que prohibía el trabajo de mujeres, por ejemplo, en subterráneos. Hoy sí trabajan mujeres en los subterráneos. O prohibía el trabajo de mujeres en la industria del vidrio, en la industria de destilerías de alcohol. Hoy sí trabajan mujeres en estas actividades laborales. Pero, por ejemplo, en la minería sigue siendo alegada esta norma para no contratar mujeres. Por ejemplo, en la industria portuaria, marítima, más que nada y sobre todo carga-descarga de navíos, empresas de hoy día, podemos tener el ejemplo del puerto de Dock Sud, siguen alegando esta norma para no contratar mujeres. Hoy acá presentes hay trabajadoras de los puertos de distintas provincias argentinas, a quienes les agradezco que se hayan quedado hasta esta hora y están desde muy temprano también, como muchos de nosotros y nosotras. Ellas también están esperando esta respuesta. ¿Por qué? Miren, datos, relevamientos de un importante trabajo que hizo la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la provincia de Buenos Aires nos demuestran de qué se trata la realidad en esta actividad portuaria. Por ejemplo, un 87% son del género masculino, solo un 13% son mujeres. Pero de ese 13%, ¿dónde trabajan? En la administración, en recursos humanos, en comunicación. Se vuelve a presentar esta realidad de la división sexual del trabajo, que es uno de los motivos de la brecha de género en la República Argentina. Además, la carencia de mujeres en esta actividad también lleva con que los derechos, la infraestructura y otras condiciones laborales sean más drásticas, sean más inseguras o más riesgosas para los compañeros varones que también trabajan en esta actividad. Miren, sobre este origen de la división sexual del trabajo, que hace que muchas mujeres se desarrollen en la educación, en la salud, en los trabajos domésticos, actividades laborales, la mayoría de ellas desvalorizadas socialmente y la mayoría de ellas mal remuneradas. Ese es uno de los orígenes de la brecha salarial en la Argentina. En nuestro país, como para desmitificar cosas que a veces importamos de otros lados, en nuestro país la brecha salarial no tiene origen en que hay un varón que hace una tarea, una mujer que hace la misma tarea y cobra diferente. La brecha salarial tiene que ver con la segregación ocupacional, es decir, hacemos tareas mal remuneradas y desvalorizadas por la sociedad, pero sustanciales para la vida de una sociedad. La idea de derogar esta norma es poder abrir el abanico y que las mujeres tengamos mayores posibilidades de elegir, mayor libertad para elegir en la inserción laboral y de esta manera también poder
al eliminar esta segregación ocupacional, visibilizar todas las otras tareas que hacemos, ocultas, mal remuneradas, y que atacan directamente a una diferencia salarial que ronda entre un 20% en promedio en la Argentina. En aquella discusión de 1922 en esta Cámara, donde había diputados y solo diputados varones, no eran del peronismo tampoco, ¿no? Porque, bueno, justamente las mujeres llegamos a este recinto también de la mano del peronismo. Un diputado radical explicaba en ese debate parlamentario, y me interesa traerlo a colación, no para castigar a nadie, me interesa traerlo a colación para saber de dónde provienen aquellos estereotipos patriarcales que hoy nos llevan a plantearnos esta derogación y una forma diferente de intentar organizar el mundo laboral. Planteaban, por ejemplo, que en lo que se refiere al trabajo nocturno, se prohibía el trabajo nocturno en esta misma norma, y este diputado, Anastasi, de origen radical, decía que había excepciones, que había que prohibir el trabajo nocturno de mujeres, salvo en las actividades de servicios de enfermería, de servicio doméstico y de espectáculos públicos. Acá vemos cómo esas tareas sí las podíamos hacer de noche las mujeres porque se vinculan directamente con esa división sexual del trabajo. Otro diputado de origen socialista, en aquel debate parlamentario, cuando justificaban la sanción de esta norma, planteaban, y esto también es para que entendamos cómo el tiempo nos tiene que ayudar a modernizar las leyes laborales, creando nuevos derechos necesarios en base a los paradigmas actuales. Por ejemplo, el diputado Bunge, socialista, planteaba, y voy a leer, Presidenta, si me permite, dice, este cuerpo legislativo formado por hombres debe encarar este asunto en cierto sentido desde el punto de vista del privilegio tradicional del sexo fuerte. Esto es, con un criterio de protección. Por eso también estábamos en la misma ley que se prohibía el trabajo a niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué estábamos en esa misma ley? Por la lógica de la minoridad que se nos aplicó originariamente a todas las mujeres. Sigo leyendo, Presidenta. Debe considerar que la mujer, por el hecho de ser en nuestro país la parte débil, la parte despojada por la ley de los derechos más fundamentales, como son los derechos de los ciudadanos y los derechos civiles, preperonismo, la que en consecuencia de esta situación subordinada necesita la protección. Asimismo, también decía en otra parte de su exposición parlamentaria, esta es la versión taquigráfica desde 1922, decía, debe extenderse entonces la protección de la mujer a todas las industrias, en consideraciones a ella misma y a su importantísimo... Diputada, el tiempo le voy a pedir. ¿Cómo? El tiempo le voy a pedir. ¿Ya tengo el tiempo cumplido? 3 minutos se pasó ya. Bueno, está difícil tener que cumplir el tiempo, perdonen. Los motivos de esta derogación tienen que ver con hacer un mundo laboral más igualitario, tienen que ver con animarnos a afrontar los desafíos del derecho laboral que corre en nuestra época, y tienen que ver también con un concepto de insalubridad que no tiene que estar relacionado con el género. Ni varones ni mujeres tenemos que hacer actividades que son riesgosas para nuestra salud. Si nos animamos entonces a derogar esta norma que en su momento planteaba una protección a la mujer contra la insalubridad, el problema no es qué género hace la tarea insalubre, el problema es que haya tareas insalubres. Y por eso también esta norma tiene que venir relacionada con otro orden del día que tiene esta Cámara pendiente para resolver, que es la sanción de la ley de comités mixtos, que tiene dictamen de la Comisión de Trabajo. Por eso esta Cámara también tiene que animarse no solo a derogar una ley vieja, sino también a sancionar, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral que data en nuestro país desde 1929. Y esta Cámara también tiene que animarse a cumplir con una promesa de ampliar las licencias por cuidados y mejorar la situación de las mujeres en todo el mundo laboral. Finalmente, creo que los derechos laborales, y con esto termino, Presidenta, que los derechos laborales que necesita el futuro son los que nos faltan. Acá no sobra ningún derecho.
Eso de andar pidiendo quita de derechos es de lo más antiguo que vi. Eso de andar pidiendo quita de contribuciones patronales para generar empleo es de lo más antiguo que vimos. Eso de andar pidiendo quita de huelga y de indemnizaciones es de lo más antiguo. Lo que necesita la vida moderna y el futuro del trabajo son los derechos que nos faltan. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Siley.